My last name is Lee. Bruce Lee. En el verano de 1967, el mundo de las artes marciales estaba a punto de presenciar el inicio de una de sus amistades más legendarias. Era el 24 de junio, en el torneo de Nueva York. Bruce Lee, todavía reconocido por muchos como Kato del Avispón Verde, era la estrella invitada. En los carteles, en los anuncios, incluso en las presentaciones, su fama televisiva lo precedía. Aquel día, Bruce Lee entregó el trofeo del combate final a un joven competidor que empezaba a destacar, Chuck Norris, quien acababa de vencer a Mike Stone. Y ahí, frente a una multitud que todavía aplaudía, se dieron la mano por primera vez. Después del evento, ambos conversaron brevemente sobre artes marciales, pero aquella charla les supo a poco. Al salir del Madison Square Garden descubrieron que se hospedaban en el mismo hotel, así que compartieron un taxi. En el pasillo, camino a sus habitaciones, comenzaron a lanzarse patadas y golpes amistosos, como dos niños que por fin habían encontrado un igual. Temiendo llamar demasiado la atención, terminaron en la habitación de Norris. Entraron alrededor de las 11:30 de la noche, y no salieron hasta las 7 de la mañana. Habían pasado horas entrenando, comparando técnicas, compartiendo ideas. Al regresar a Los Ángeles, cumplieron lo prometido, entrenar juntos siempre que pudieran. Durante 3 años, esa rutina se volvió parte de sus vidas. De esa relación surgiría más tarde Way of the Dragon, y ambos aparecerían juntos en entrevistas y programas de televisión en Hong Kong para promocionar la película. Entre todos los campeones de la época, Norris fue quizá el más cercano a Bruce Lee. Y tras la muerte de Bruce, Chuck mantuvo el lazo, brindó apoyo a Linda Lee durante años. Así nació, casi por accidente, una amistad forjada en respeto, disciplina, y en una noche interminable de entrenamiento que quedaría para la historia. A finales de los años 60, el mundo de las artes marciales estadounidenses estaba viviendo una revolución silenciosa. Nuevos estilos, nuevas filosofías, y nuevas figuras que comenzaban a destacar. Entre ellos, dos nombres destinados a encontrarse, Bruce Lee y Joe Louis. El 6 de marzo de 1967, en uno de los torneos organizados por John Rhee, se produjo el primer cruce entre ambos. Aquel día, Joe Louis salió victorioso en el campeonato, mientras que Bruce Lee realizaba varias demostraciones que dejaron al público boquiabierto, ejercicios de velocidad, precisión, y, por supuesto, su ya legendario golpe de 1 pulgada. Lo acompañaba Jack Datchet, alumno de Rhee, quien presentó a ambos apenas de manera informal, sin imaginar que aquel saludo sería el inicio de una relación compleja y decisiva. Meses después, en octubre del mismo año, el destino volvió a unirlos. En las oficinas de Black Belt Magazine, Bruce se acercó a Louis para hablar con él de su sistema de combate. Conversaron durante largo rato. Louis, sin embargo, no terminó del todo convencido. Bruce, por su parte, intentó atraerlo a su entrenamiento personal. Louis rechazó la invitación, sin saber que aquella decisión cambiaría poco después. Intrigado, Louis comenzó a investigar más a fondo. Bruce entrenaba a figuras como Mike Stone y Chuck Norris, campeones respetados. Y, según una carta enviada por Bruce a Taki Kimura, se produjo finalmente el giro. Joe Louis se tragó su orgullo y me llamó para que le diera clases, lo mismo que a Mike Stone y Norris. Desde entonces, los cuatro comenzaron a entrenar juntos, aunque muchas veces por separado. Curiosamente, de aquella etapa casi no existen fotografías, como si su alianza hubiera quedado envuelta en una neblina de historias transmitidas solo por testimonios. Durante un tiempo, Bruce acompañó a Joe Louis a numerosos torneos, ayudándolo, aconsejándolo y perfeccionando su técnica. Pero la relación, tan intensa como profesional, empezó a mostrar grietas. La primera fisura llegó tras el torneo de Long Beach de 1969. Louis se coronó campeón, pero al entregarle el premio, el presentador anunció que su maestro era John Corab. Para Bruce, aquello fue un golpe al orgullo. Aunque no dijo nada y dejó pasar el incidente, incluso ofreció a Louis un pequeño papel en The Wrecking Crew, la relación ya no volvió a ser igual. El quiebre definitivo llegó poco después, con un incidente personal que marcaría el final de su amistad. La esposa de Louis, amiga de Linda Lee, aseguró que Bruce había intentado tener relaciones con ella.
Louis, alterado, confrontó a Bruce directamente en su propia casa. Bruce, sereno, pidió que Linda escuchara la acusación. Fue entonces cuando Louis comprendió que la historia de su esposa no tenía fundamento. Avergonzado, pidió disculpas, y se marchó. En 1964, en los famosos torneos de Long Beach, Mike Stone vio por primera vez a un joven que capturó la atención de todos, Bruce Lee. Aquella tarde, Bruce había realizado una demostración que dejó a Stone impresionado, tanto que decidió acercarse a conocerlo. Esa misma noche, tras los campeonatos, Mike, Bruce, Ed Parker y otros participantes fueron a cenar a un restaurante chino. Al finalizar, Bruce y Stone se apartaron del grupo. Hablaron largo rato sobre artes marciales, filosófica y técnicamente. Bruce estaba fascinado por la mentalidad competitiva y disciplinada de Stone. Con el tiempo, la amistad creció. Mike visitó la casa de Bruce en numerosas ocasiones para entrenar juntos, intercambiando ideas, técnicas y conceptos. Meses después, Bruce decidió reclutarlo como doble de Dean Martin en la película The Wrecking Crew, 1968, donde también participaron Joe Louis, Chuck Norris y Ed Parker, todos bajo la coordinación de escenas de lucha creadas por el propio Bruce Lee. Para entonces, Mike Stone ya era conocido como Puño de Piedra, un apodo ganado por la potencia de sus golpes. Antes de que Joe Louis y Chuck Norris dominaran la escena competitiva, Stone ya había acumulado títulos y más de 90 victorias en torneos. Fue campeón en varias ediciones del Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, incluido el de 1964, el mismo donde vio por primera vez al hombre que cambiaría su visión de las artes marciales. Un detalle curioso es su vínculo con Elvis Presley. Mike había trabajado con él en una de sus películas, forjando una relación cercana. Sin embargo, Elvis desconocía que su esposa, Priscilla Presley, acabaría pidiéndole el divorcio para iniciar una breve relación con Stone. Fue un capítulo turbulento que no duró mucho, pero que añadió un matiz inesperado a la vida del ya famoso campeón.